¿Estás pensando comprarte una nueva iPad? Este es el momento perfecto porque Apple ha actualizado prácticamente toda su línea de tabletas y en este video estaré analizando cada una para decirte cuál debes comprarte este año. Así que comencemos. Vayamos primero en orden de precio y hablemos de la iPad de 11ª generación. Esta tableta se actualizó hace muy poco, la segunda semana de marzo, y está pensada en ser el producto más económico de las tabletas de Apple y por tal razón llega con varios detalles que debes de saber. Primero, su pantalla no es laminada, así que verás un espacio entre el cristal y su pantalla. No es algo muy malo que digamos, pero sí es una diferencia entre las otras tabletas. Otra gran diferencia de la iPad de 11ª generación es que es la única de las tabletas que usa un teclado con un soporte y al frente es que tiene su teclado. Esto significa que es un poco más económico en cuestión de los teclados comparado con el de la iPad Air y de la iPad Pro, pero también significa que ocupa más espacio en una mesa y es un poco más difícil de utilizarlo en tus piernas. Si hablamos del lápiz, también hay ciertos detalles importantes, ya que aunque puedes usar el Apple Pencil con el puerto USB tipo C, no se recargará magnéticamente, aunque sí lo vas a poder poner en la parte de arribita de la tableta. También puedes usar el Apple Pencil de primera generación, pero necesitas utilizar un adaptador, así que en cuestión de lápices es un poco complicado utilizar esta iPad de 11ª generación, aunque sí tendrás una buena experiencia, ya sea dibujando o tomando notas con esta tableta. Ahora bien, aunque fue actualizada recientemente, desafortunadamente Apple no le dio soporte para el sistema de Apple Intelligence, así que nunca esta tableta tendrá acceso a las futuras funciones de inteligencia artificial. Por tal razón, considera esos aspectos si es algo que quieres utilizar en el futuro con esta tableta. Por lo demás, la iPad de 11ª generación tiene un diseño moderno todavía, aún más desempeño con esta actualización y muchos años todavía de actualizaciones para aquellos que no quieren gastar mucho dinero en una tableta. Pasemos ahora al modelo más pequeño pero no tan económico de Apple, la iPad mini. Esta tableta recibió también una actualización relativamente hace poco, en el mes de octubre del año pasado, la cual le dio un mejorado procesador, el A17 Pro del iPhone 15 Pro. Esto significa que esta tableta tiene soporte para el sistema de Apple Intelligence y todas las funciones que Apple ha presentado, y seguramente estaremos viendo en el futuro de este sistema de inteligencia artificial. Por eso pudiéramos decir que esta tableta está lista para que la puedas utilizar por muchos años con este sistema de inteligencia artificial. Ahora bien, ¿para quién realmente es esta tableta? En mi opinión, la iPad mini es solo para aquellos que quieran pagar más para tener una tableta pequeña, ya sea para leer en las noches o porque no quieren llevar algo tan pesado. Sin duda alguna puedes utilizarla para dibujar o tomar notas con el Apple Pencil Pro y todas las funciones que tiene este lápiz, como también disfrutar de un buen desempeño gracias a este mejorado procesador. Sin embargo, su punto más débil es su pantalla. Aunque Apple mejoró un poco el problema de actualización de la pantalla, en la que una mitad de la pantalla se movía más rápido que la otra, todavía el efecto está un poco presente y lo notarás especialmente cuando estés leyendo, aunque no será tan visible cuando, por ejemplo, estés viendo películas o cualquier tipo de contenido. En fin, luego de su actualización, ahora por $500 te llevas un modelo con 128 GB de almacenamiento, que creo que es más que suficiente para muchas personas. Pero como quiera pienso que solo la debes comprar si en efecto es muy importante para ti tener una tableta con una pantalla pequeña. Hablemos ahora de la iPad Air, la tableta que diría yo es la perfecta para la gran mayoría de las personas si tienen el presupuesto. Esta tableta se actualizó también hace muy poco, a mediados de marzo, y digo que es la tableta perfecta porque tiene una pantalla excelente con laminación, es decir, no estarás viendo un espacio entre el cristal y la pantalla. Y si quieres un poco más de pantalla, también puedes irte por la opción que tiene una pantalla de 13 pulgadas. La iPad Air llega en su interior con un procesador serie M, en este caso en su modelo más reciente, el M3, para que si quieres puedes hasta conectarla a un monitor y utilizarla como una computadora de escritorio. También esta tableta funciona con el Apple Pencil Pro, que tiene un sinnúmero de funciones muy interesantes como este menú flotante, el sistema que vibra y que también puedes recargarlo magnéticamente.
Si tienes el dinero, puedes comprar también el nuevo Magic Keyboard, el cual se actualizó también recientemente para darte no tan solo un teclado y un trackpad excelente, sino que ahora este trackpad es mucho más grande y tiene una fila de teclas en la parte de arriba del teclado para que puedas controlar el brillo de la pantalla y otros factores más directamente desde este teclado. En fin, la iPad Air es excelente para su precio de entrada de $600, ya que viene con 128 GB de almacenamiento, que creo que también es más que suficiente para la gran mayoría de las personas y puede ser hasta más poderosa de lo que muchas personas necesitan en una tableta. Pero si quieres una tableta con una excelente pantalla, con mucho poder y que te dé la experiencia prácticamente completa de utilizar una iPad, esta sin duda alguna es una excelente alternativa. Bueno, pasemos ahora al tope de línea, a la iPad Pro con el procesador M4. En realidad, solo aquellos que cumplan con unos requisitos bien específicos deben comprar esta tableta poderosa y moderna. Primero, sin duda alguna, quieres comprarte esta tableta por su pantalla OLED con estos negros completamente oscuros y con un brillo bastante alto. Y segundo, eres una persona que en realidad trabaja o vive utilizando esta tableta. Digo esto porque la misma es bastante costosa, comienza en $1000 sin contar el lápiz ni el teclado y solamente por el modelo de 11 pulgadas. Es cierto que esta tableta es sumamente poderosa y delgada, pero a la hora de la verdad, el 99% de las cosas que puedes hacer con esta tableta lo puedes hacer también con la iPad de 11ª generación sin gastar tanto dinero. Obvio, hay cosas exclusivas que tiene esta iPad Pro con M4, como el Magic Keyboard con las teclas de función en la parte superior de su teclado, el sistema de vibración en el trackpad y también el teclado tiene un diseño un poquito más refinado. En la parte de la tableta tiene un puerto USB tipo C con Thunderbolt, pero a la hora de la verdad, la gran mayoría de las personas no necesitan todo esto y pueden vivir con una tableta regular de las que te mencioné anteriormente. Ahora bien, esta iPad Pro llegó el año pasado y hay rumores de que supuestamente este año, más o menos para finales, estaremos viendo el lanzamiento de un nuevo modelo con el procesador M5, pero como quiera creo que puedes comprarte este modelo si en realidad necesitas y dependes de hacer algo bastante poderoso con tu tableta. Bueno, a pesar de todas estas opciones, otras alternativas que pudieras considerar sería irte por una tableta usada o remanufacturada. La calidad de Apple es tan buena que aún una tableta de hace 2 o hasta 4 años puede ser una alternativa bastante decente en mi opinión. Yo ahora mismo estoy utilizando una iPad Pro del 2022 que compré usada y sigue siendo una excelente alternativa en mi opinión, en especial porque yo no necesito tanto a la hora de utilizar una tableta y lo mejor de todo es que pagué por esta iPad Pro con el procesador M2 menos de lo que cuesta una iPad Air. Yo sé que es difícil encontrar productos usados, pero puedes irte quizás por una alternativa un poco más segura, como es el caso de la tienda de Apple o en el caso de la tienda de Amazon, para que puedas irte por un sistema que sea un poquito más seguro y confiable. En el caso de Estados Unidos, si hago una búsqueda bastante rápido aquí en Amazon, encontré una iPad Pro con el procesador M2 por $600, lo mismo que cuesta una iPad Air, y esta tableta sin duda alguna es una mejor alternativa. Incluso puedes irte hasta por una iPad de 10ª generación a $260, casi $100 menos que la iPad 11, y la realidad del caso es que no hay muchas diferencias entre estos modelos. En fin, comprar una tableta de Apple después de ver esta guía no debe ser tan difícil. Siempre considera qué estarás haciendo con tu tableta y cuánto almacenamiento necesitas, ya que obviamente después de comprar la tableta no vas a poder añadirle más almacenamiento. De igual forma, si tienes alguna duda o pregunta, me lo puedes dejar acá abajo en la sección de comentarios y con gusto voy a contestarte la pregunta para poder ayudarte a conseguir la mejor tableta para ti. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber qué piensas tú sobre esta guía, cuál crees que es la mejor iPad para la gran mayoría de las personas, y si este video te funcionó y te gustó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.